Muy buenos días con todos los asistentes. Saluda Luis Ortega, Channel Manager para la Ubiquiti Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de Air Max AC, lo que viene a ser las soluciones de radioenlaces o transporte de datos IP en lo que es punto a punto y multipunto. Bueno, antes que nada agradecerles a todas las personas que nos acompañan de la región. Este es el inicio justamente nuevamente de webinars regionales que estamos programando en conjunto con mi compañero de la región, Mark Marluki, y efectivamente el team de Ubiquiti directamente. Entonces, a los que de repente nos han acompañado en presentaciones anteriores, hemos actualizado algunos detalles de la información de los productos. Igualmente vamos a compartir el material que estamos presentando el día de hoy al final de la charla. Les vamos a pasar el link para que lo puedan descargar. Al igual que otros seminarios, esto también lo estamos grabando y lo vamos a compartir a través, perdón, de nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan revisar si tuvieran alguna consulta. Bueno, antes de empezar, agradecería por favor me puedan confirmar que ya me están escuchando. Acabo de poner en pantalla lo que es la agenda para el día de hoy y para poder dar inicio directamente ya al seminario. Recuerden que en la herramienta de GoToWebinar ustedes pueden escuchar, pueden escribir sus consultas. Gracias por las confirmaciones. Y yo las voy a estar revisando acá, así que si hubiera alguna pregunta, duda, por favor no duden en formularla. Voy a estar haciendo unas pausas para poder aclarar directamente las consultas. Bueno, listo. Vamos a empezar entonces. Primero tenemos una breve introducción a lo que justamente es Ubiquiti. Inmediatamente vamos a hablar un poco acerca de definición de conceptos básicos de las redes inalámbricas, sus funciones. Vamos a hablar un poco acerca del TDMA, el sistema operativo 8 y la red de Air Max AC. Algunas herramientas importantes como lo que viene a ser la parte de AirMagic, diferencias en generación 1 con generación 2 de la parte de AC y efectivamente la parte del portafolio de productos lo vamos a revisar para que ustedes puedan tener todo muchísimo más claro. Una pregunta que es muy frecuente es la parte de distancias, también vamos a conversar acerca de ello. Evidentemente hay tablas que vamos a compartir con ustedes para que lo tengan en cuenta y puedan diseñar sus proyectos con bastante facilidad. Igual vamos a hablar un poco de los software, acá sí hay cosas nuevas que estamos agregando. Y bueno, un próximo router que vamos a trabajar para última milla, los que están en distribución de internet, lo tenemos en la parte final. Listo, bueno, empezamos con una breve introducción para las personas que de repente no nos conocen mucho. Ubiquiti es una compañía americana, más de 12 años en la industria de comunicaciones. Tenemos como objetivo siempre cerrar las brechas digitales mediante la construcción de plataformas de redes para todos y en todas partes. A la fecha tenemos más de 40 millones, perdón, más de 70 millones de dispositivos inalámbricos ya implementados, de los cuales justamente 40 millones son ya Air Max, ya a nivel, digamos, prácticamente mundial. Y siempre como Ubiquiti buscamos combinar tecnología innovadora con un soporte de una comunidad, me refiero a foro. Buscamos mucha retroalimentación por foro y transparencia en el mercado con todos nuestros usuarios. Buscamos siempre la mejor relación precio-rendimiento y evidentemente para poder eliminar las barreras de conectividad que a veces nos limitan en los proyectos de comunicaciones. Perfecto, hablando un poco de la solución, hablando un poco de la tecnología inalámbrica, que ese es un punto importante que ustedes deben tener en cuenta los que trabajan o piensan trabajar proyectos. En este caso, la solución de Air Max AC está enfocado principalmente en la banda de 5 GHz, que es una banda libre para poder trabajar. Entonces, es importante comprender que los enlaces de radiofrecuencia utilizan ondas que se desplazan por el aire. El recorrido tiene que estar totalmente libre de obstáculos. ¿Eso qué significa? Que la línea de vista entre los dos equipos tiene que ser perfecta. Recuerden que cuando se habla de línea de vista en radioenlaces no significa que los radios se puedan ver, sino que se tiene que hacer un cálculo matemático a través de herramientas como Airlink, que es un software que nosotros entregamos, que justamente calcula el espacio que se necesita en la parte, digamos, de propagación entre la comunicación de los radios. Entonces, efectivamente, esto es muy importante. Si nosotros no tenemos línea de vista o la tenemos de forma parcial, es probable que el enlace primero pueda sufrir de un poco de latencia o pérdida de capacidad como inestabilidad, que sería el peor de los casos. Entonces, es muy importante siempre recordar que necesitamos línea de vista como primer factor. Y segundo, una recomendación muy importante es la estabilidad de las torres, sobre todo en enlaces distantes, digamos, enlaces que superan los, digamos, en general 8 o 10 kilómetros a más,
se recomienda que las torres sean muy estables porque efectivamente los pequeños movimientos en los equipos podrían ocasionar problemas. Inclusive a veces si se mueve mucho en enlaces más cortos también los genera. Recordemos que las redes inalámbricas siempre comparten el aire, en este caso me refiero principalmente a la frecuencia, ya que trabajamos en banda libre que es de 5 GHz. Entonces, nosotros en Airmax AC, justamente, inclusive en generación 2, hemos hecho muchas mejoras para que los productos puedan mitigar justamente este problema o reducir el problema del ruido a través de diversas técnicas de hardware y software para poder tener finalmente mejor capacidad de comunicación. Entonces, ¿qué podemos desarrollar directamente? Airmax AC nos permite trabajar arquitecturas punto a punto y punto multipunto de comunicación, ambas bastante sencillas de implementar, rápidas, flexibles y digamos con precios bastante disruptivos. Ahora, siempre es importante resaltar que una capacidad de un enlace punto a punto es una capacidad dedicada entre los dos puntos, siempre es garantizada porque es prácticamente entre el punto A y el punto B, no hay mayores cantidad de puntos a conectar. Sin embargo, en una arquitectura justamente de lo que sería un punto multipunto, hay que resaltar que efectivamente la capacidad se distribuye entre lo que vendría a ser, por ejemplo, los diversos puntos conectados. Entonces, si yo en un sector punto multipunto tengo unos 50 megas a distribuir, esa capacidad inalámbricamente se distribuiría o se reasignaría inalámbricamente a los diversos puntos a conectar. Entonces, es muy importante sobre todo dimensionar el tipo de comunicación que vamos a establecer. Usualmente un punto multipunto es enfocado mucho a un servicio basado en demanda. Por ejemplo, distribución de Internet, no siempre estamos descargando y nos podemos, digamos, rotar o intercambiar justamente en momentos de transferencia de comunicaciones. Ahora, ¿qué podemos transmitir con Airmax AC? Efectivamente, la flexibilidad de la solución de Airmax nos va a permitir a nosotros trabajar diversos tipos de tráfico, video, voz, data, telemetría. Prácticamente basta que el protocolo sea IP, las cámaras IP o los teléfonos IP o cualquier tráfico de Internet, sistema de información IP, sistemas de telemetría como controles de acceso, sistemas de semaforización o sistemas de controles de tráfico basados en IP, los podemos transportar a nivel de un radioenlace. Lo que desarrollamos en Airmax AC es una comunicación LAN to LAN totalmente transparente. Eso técnicamente nos permite a nosotros poder manejar una LAN extendida y evidentemente que los paquetes IP que nosotros transferimos inalámbricamente sean totalmente transparentes con sus mismas direcciones, digamos, sus mismas cabeceras de datos de los paquetes puedan ser transferidos sin ningún inconveniente. Evidentemente el factor de distancia y el factor de procesamiento va a depender según justamente la cantidad de equipos que nosotros, bueno, el tipo de tráfico que nosotros queramos comunicar y el tipo de equipo que utilicemos, pero vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la parte de hardware para explicar algunas diferencias, sobre todo en la parte de procesamiento de equipamiento. Entonces, vamos a dar inicio a hablar un poco acerca de la tecnología que incorpora Airmax AC y luego vamos a hablar un poco acerca del portafolio y distancias que nosotros podemos desarrollar con dicho portafolio. Entonces, hablamos inicialmente de lo que es la parte de tecnología. Siempre hablo un poco y quiero aclarar siempre las diferencias que nosotros tenemos. Recordemos que en Airmax tenemos dos familias, Airmax M, que es la familia antigua, Airmax AC, que es la familia nueva. Inalámbricamente también tenemos otra familia que se llama A-Fiber. Entonces, para mí siempre es importante aclarar las diferencias. A-Fiber es un radio o una arquitectura de radio diseñado con chipset propietario. La principal ventaja que A-Fiber tiene es su capacidad de procesamiento y su latencia. Su capacidad de procesamiento es 20 veces superior a lo que es Airmax AC o 50 veces superior a lo que era Airmax M. Estamos hablando de 1.000.000 de paquetes por segundo en procesamiento. Y la arquitectura electrónica de A-Fiber le permite tener latencias extremadamente bajas. Es un equipo diseñado y recomendado para lo que son enlaces troncales, aparte de que aumenta la seguridad y la capacidad. Airmax es una solución costo-beneficio para implementar en conexiones de última milla o enlaces troncales de baja capacidad. En el caso de Airmax AC, mejora también capacidad de procesamiento comparado a la familia Airmax M, al igual que tiempos de comunicación, flexibilidad y sobre todo lo más importante que muchos usuarios buscamos, el tema de los megas. Pero es importante aclarar cómo funciona Airmax. Airmax, como fue desarrollado para trabajar en enlaces punto a punto y punto multipunto, está complementado con un algoritmo que se llama TDMA. TDMA significa tiempo división de múltiple acceso en español. ¿Esto qué quiere decir?
ordenamiento de la comunicación. El ordenamiento nos va a permitir poder justamente sincronizar los tiempos de transmisión y recepción en las comunicaciones inalámbricas. ¿Y por qué es necesario esto? De repente algunos todavía trabajaron en la infraestructura de Wi-Fi y cuando tú trabajas en Wi-Fi puro, uno de los problemas bastante grandes que se tienen es el desorden de la comunicación. Cuando estamos en muy corta distancia funciona bien, pero cuando tenemos largas distancias podríamos decir que obviamente en enlaces inalámbricos de exterior podemos hacer varios kilómetros, es muy probable que tengamos pequeñas demoras en la comunicación. Y esas demoras, efectivamente, sin una sincronización como TDMA, generaría colisiones. Colisiones, retransmisiones y pérdida de capacidad. Entonces el TDMA funciona como un semáforo de alta velocidad en el cual indica a cada una de las estaciones en qué momento deben transmitir y en qué momento van a recibir la información. Al mismo tiempo, el TDMA se encarga de hacer la priorización por hardware y esto nos permite maximizar la capacidad de megas, reducir justamente las colisiones y, en resumen, tener mayor cantidad de capacidad real de tráfico. Esta arquitectura es acelerada por hardware, así que no impacta negativamente en el CPU de los radios, eso es una gran ventaja. Pero justamente en Air Max AC, porque esto en Air Max M también lo teníamos, el cambio en Air Max AC tiene que ver con los aceleradores de hardware, que son mucho más rápidos, más eficientes, y al mismo tiempo hemos comenzado a agregar algunas variantes adicionales. Por ejemplo, tenemos un filtro TDMA. ¿Qué significa esto? Usualmente cuando nosotros tenemos problemas en un punto multipunto, tenemos que penalizar a una estación que esté mal conectado, ¿no? Es mejor la mayoría que esté bien que todos estén mal. Entonces, para eso yo a veces sacrifico conexiones de estaciones que estén mal conectadas. Entonces, en ese caso, el filtro TDMA me permite a mí aplicar ciertos castigos o ciertas penalizaciones. En el caso que lo deje cero, no penaliza a nadie. Si lo elevo un poco, comienza a penalizar. ¿Y a quién penaliza? A las estaciones que comienzan a conectarse mal. Una estación mal conectada necesita más tiempo de comunicación. Entonces el filtro de EMA lo que hace es limitar los tiempos de comunicación. Si unas estaciones que están mal conectadas intentan apoderarse el tiempo de comunicación del radio base, efectivamente el filtro los castiga. Si luego mejoramos las condiciones, por ejemplo, luego la antena del cliente lo alineamos correctamente o de repente se vio una instrucción, ponemos un mástil un poco más alto, automáticamente la penalización se quita, o sea, es dinámica. Esa es una gran ventaja para poder trabajar justamente en Air Max AC. Pero hay ventajas mucho más interesantes. Por ejemplo, una de las que me gusta particularmente bastante es el control automático de potencia, que es uno de los problemas bastante frecuentes que yo detecto a veces en las implementaciones. Los clientes utilizan mucha potencia de comunicación y en Air Max AC eso puede ser muy negativo. Motivo técnico. Si tú utilizas mucha potencia, es probable que deformes la onda de comunicación y eso podría afectar realmente el desempeño del enlace. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este control automático de potencia es ajustar a la potencia que el radio necesita y el radio mismo efectivamente se autoajusta. Esta es también una ventaja en el caso que tengamos algún entorno con lluvia o algún entorno con neblina que efectivamente nos genera siempre atenuación de la señal por factores de agua, pero esta técnica nos permitiría, o esta opción de configuración, nos permitiría poder balancear dicho entorno o dichos problemas. Adicionalmente, los equipos en Air Max te van a dar gran cantidad de detalles, sobre todo en la actualización 8, donde podemos visualizar inclusive hasta lo que es el tiempo aire. Esa es una característica muy importante, especialmente para punto multipunto. Te permite conocer qué tan saturado está el sector y adicionalmente te va a mostrar una lista de todas las estaciones para saber cuál de cada una de ellas, cuánto porcentaje de tiempo está consumiendo el sector. El sector tiene 100%, como lo podemos ver. Sobre el 90% ya decimos que un sector está un poco saturado, prácticamente saturado. Entonces, nosotros podemos ir visualizando cómo nuestro sector evoluciona. Y esto no tiene que ver mucho con los megas, sino con la capacidad de comunicación. ¿A qué me refiero? Si nuestra capacidad de comunicación es realmente buena, transmitimos más megas con menos porcentaje de tiempo. Si nuestra capacidad de comunicación es mala, transmitimos pocos megas con mucho tiempo. Entonces siempre hay que tener en cuenta, hay que medir la eficiencia de comunicación. Y esto, lo que es AirTime, mide esa eficiencia. Efectivamente, acá en este enlace, por ejemplo, yo estaba generando 400 megas de tráfico. Obviamente ya estaba saturándolo completamente el módulo. Pero si fuera, digamos, menor cantidad de tráfico, obviamente el consumo de tiempo aire será mucho menor. Diagramas de constelación también lo genera el radio. Esto es un detalle técnico muy importante. Explica
o grafica prácticamente, no solamente te lo dice con un porcentaje o un número, sino que te lo muestra justamente cómo las comunicaciones inalámbricas se están generando. Y obviamente tropos que se pueden desarrollar bastante altos, llegando prácticamente a los 550 megabits, gran disponibilidad de radios en el portafolio y aceleración de hardware, muy importante para desarrollar justamente los procesos de comunicaciones. Perfecto, por acá teníamos algunas preguntas. En el caso que las torres, en el caso de las torres que estén, digamos, ¿qué grado se debe considerar? No estuvo bien explicada la pregunta, pero creo que nos quiso decir que, digamos, en caso de separación de las torres, cuántos grados deberíamos tener, bueno, qué espacio tendríamos que ver. Eso va a depender mucho del escenario. Lo importante, si me preguntan qué separación deben tener los radios en la misma torre, la separación de los radios más importante no es física, sino a nivel de frecuencia. Es importante que lo tengan en cuenta directamente para no tener problemas. Luego por acá me estaban preguntando si queremos pasar dos VLANs, digamos, marcadas sus paquetes en los radios. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Los radios soportan inclusive más de 250 VLANs declaradas. Eso no hay ningún inconveniente. Es posible trabajarlo. Simplemente hay que informar al radio en la parte de opciones de network, la parte avanzada, y crear justamente la indicación de que se van a transferir dichas VLANs con el ID correspondiente de cabecera. Las frecuencias de A-Fiber me preguntan en qué rango están. Bueno, A-Fiber viene en diversos rangos de frecuencia, 2, 3, 4, 5. Tenemos banda de 10, parte de banda de 11 y banda de 24 para poder trabajar. Perfecto. Luego por acá nos están preguntando un poco a partir de qué generación de equipos o actualización de software está el filtro TDMA. El filtro TDMA viene disponible para todo lo que es Air Max AC, versiones antiguas de Air Max AC o versiones nuevas de Air Max AC para todos. Así que no hay, digamos, algún equipo que esté excluido en Air Max AC. Ahora, si me preguntan en un modo mixto, porque también me consultaron cuando trabajemos la base AC, pero los clientes son M, que vamos a hablar un poco de eso, el filtro TDMA igual se aplica, porque recuerden que el filtro TDMA es evaluado por la base, y como la base es AC, puede aplicar las penalizaciones o liberar las penalizaciones respectivamente. Me preguntan si para la sincronización es necesario la hora de NTP. No, la hora básicamente es necesaria para el tema del log, o sea, básicamente el log que se guarda en el equipo. Ahora, si tenemos el Air Control, que es el software de gestión, del cual voy a hablar al final, efectivamente no es necesario que el equipo tenga la hora, porque como están reportando en línea contra el software de gestión o el servidor de gestión, el servidor basta que él tenga la hora para que almacene todo en la hora correspondiente. Perfecto, y nos preguntan acá, bueno, me salió muchas preguntas, pero vamos a tratar de un poco avanzar con la presentación. Me dicen si puedo poner tres radios, digamos, AC con antena de 120 a la misma altura. Sí. Ahora, al hablar de radios, una pregunta siempre frecuente es la interferencia. Si hablamos de factores de interferencia, un detalle importante es que los equipos manejen antenas altamente eficientes o directivas. Y de eso vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de hardware en antena para poder justamente trabajar en esa operación. Bueno, regresemos un poco a la presentación. En este caso, Air OS 8, el sistema operativo, es mucho más rápido, más intuitivo que las versiones anteriores, mayor cantidad de analítica y sobre todo mucho más fácil de poder utilizar. Inclusive Air Max AC, en este caso trabajando en las técnicas de comunicaciones antiguas que tenía Air Max M, es mucho más rápido al entregar megabits. El motivo técnico es que la arquitectura electrónica nos va a permitir poder obtener justamente mayores capacidades de comunicación. Ahora, una de las ventajas importantísimas que tenemos en Air Max AC es el analizador de espectro. El analizador de espectro utiliza un radio dedicado. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los equipos o radios RF, digamos de la parte de Air Max AC, todos los modelos, sin excepción alguna, incorporan un segundo módulo RF. Este segundo módulo, segundo radio, es exclusivamente para el analizador de espectro. Es más, si ustedes nunca abren la ventana del analizador de espectro, en realidad el radio siempre va a estar activo.
por defecto, siempre está activo. Lo necesita para dos factores. Primero es para calcular el factor de interferencia que la frecuencia tiene con mucha precisión y segundo es para calcular justamente el tema de los diagramas de constelación. Nos permite verificar justamente en qué nivel de calidad la señal está ingresando directamente al radio. Entonces la ventaja que tenemos es que podemos hacer barridos de espectro en caliente para conocer cómo se está comportando la situación o digamos el entorno inalámbrico que tenemos en dicho momento. Adicionalmente hay muchas herramientas como alineamiento de antena, pruebas de velocidad, digamos pruebas de ruta, tenemos el tema de inspección de inalámbrico del sitio, entre otras características que son muy frecuentes ya en la plataforma inalámbrica. Pero este segundo módulo inalámbrico no solamente busca entregarnos cuál es el comportamiento, digamos, que tiene la frecuencia en dicha ubicación o locación del radio, sino que también se trabaja mucho con una segunda herramienta que se complementa de la que hemos visto ahora. Se llama AirMagic. Y esto es una herramienta muy importante, sobre todo para punto multipunto, donde a veces es muy necesario esto. Cuando tú trabajas en una comunicación inalámbrica, las recomendaciones, aparte de escoger el radio de adecuado por la distancia, aparte, digamos, del buen alineamiento, es escoger la frecuencia libre o la más libre que tengamos en dicha locación. Entonces, cuando es un punto a punto, radio A, radio B es muy rápido. Pero cuando es un punto multipunto, con 10 estaciones, por ejemplo, como tenemos acá, eso no solamente hay que analizar el radio base, aunque es el principal, obviamente, sino hay que analizar justamente los demás equipos que permanecen en la comunicación. AirMagic no solamente recopila el barrido de espectro de cada uno de estos radios, sino que analiza el tiempo de comunicación que cada radio tiene, y eso permite establecer un porcentaje de asignaciones o calidades. En otras palabras, el radio que recopila esta información, que es el radio base, permite justamente suponer cuál es la capacidad espectral que nosotros podríamos tener en determinados anchos de canal. Esto puede ir variando en el día. ¿Por qué? Porque si ahora transmito más en la base que de repente está contaminada o transmito más en los clientes que están contaminados, eso podría degradarse. Si transmito más ahora en los clientes que están libres, obviamente este porcentaje aumenta. Esta información de AirMagic se recopila o se alimenta justamente de las estadísticas de las últimas 24 horas, obviamente para tener una información mucho más precisa. Finalmente, lo que va a hacer es no solamente indicarnos la situación actual, sino también recomendarnos, en caso el software crea correspondiente o encuentra algunas frecuencias justamente que sean que estén mucho más libres en general y que puedan desarrollar posiblemente mayor capacidad de tráfico real a nivel de megabits. Entonces, este software nos va a permitir de una manera muy intuitiva, muy rápida, poder justamente hacer este análisis, esta verificación y sobre todo poder monitorear el tema del análisis espectral en una arquitectura punto multipunto, principalmente punto a punto también funcionaría, aunque una sola estación. Me consultan también si en el caso que tengamos una red mixta, esto me permitiría ver el análisis espectral de los equipos de la línea M. Lamentablemente eso no es posible, porque recuerden que en el caso de la familia antigua, para hacer el análisis de espectro, el enlace se tenía que cortar. Entonces, esto solamente se va a llenar con información de suscriptores AC. En el caso que tengamos una red mixta, pues los suscriptores aparecerían en blanco, simplemente no los mencionaría, pero recuerden que esto nos va a permitir gran cantidad de detalles, sobre todo conforme vayamos utilizando mayor equipamiento de la línea C, justamente de última generación. Perfecto. Por acá me hablan un poco, me preguntan acerca por qué no recomendamos potencia. Y eso es algo bastante interesante, como conversamos con muchos usuarios. ¿Por qué no estamos hablando de que podemos usar toda la potencia en los radios? Usar toda la potencia en los radios técnicamente es dañino para las comunicaciones. Eso es una mala práctica que hemos venido trabajando años atrás. Ahora, la tecnología ha ido cambiando últimamente, eso quiero dejarlo bastante claro para las personas que están en la industria. No digo que la potencia no desarrolle distancias, totalmente correcto, la potencia desarrolla distancia, pero la potencia desarrolla distancia más no información. Hoy en día nosotros estamos intercambiando las modulaciones por cada vez modulaciones más altas, y las modulaciones más altas no pueden utilizar mucha potencia porque se deforma la onda. Entonces me preguntarán, ¿y cómo se desarrolla distancia? La distancia se desarrolla no con la potencia, sino con la antena. La antena es el responsable de desarrollarnos la distancia, efectivamente, porque ustedes pueden tener un radio muy potente, lo ponen, digamos, en su mesa y alcanzan 2 o 3 cuartos, pero si le ponen una antena, alcanzan toda la manzana. Entonces me preguntan, ¿quién desarrolla más distancia, la potencia en sí o la antena? La antena.
Efectivamente, siempre la antena es el equipo importante hacer esta comunicación. Y justamente llegamos a un slide para hablar también de este punto que estaban preguntando. La tecnología de Prisma. Y esto es para explicar, y esta tecnología que vamos a hablar ahora es para explicar el motivo del problema que ustedes tienen con el ruido. Es importante entender el escenario para que ustedes también puedan encontrar justamente la mejor solución. Ahora, ¿cómo funciona una comunicación inalámbrica y o en qué momento, perdón, funciona o se activa la tecnología de Prisma? Cuando ustedes tienen un sistema de enlace, tienen siempre una antena y tienen un módulo RF. Y vamos a hablar de la fase de transmisión y la fase de recepción. Cuando ustedes transmiten, vamos a utilizar como ejemplo el canal 48. Este canal 48 es amplificado por el radio, llega a la antena y la antena lo vuelve a amplificar, obviamente, esta longitud de onda, esta frecuencia para ser transmitida. Hasta ahí vamos más o menos bien. En la recepción comienza el problema. Las antenas no solamente van a amplificar el canal 48, las antenas van a amplificar todos los canales. Motivo técnico, las antenas son elementos pasivos que amplifican todas las frecuencias que vamos a trabajar. ¿Cuál es el problema? Que al radio le llegan siempre señales muy bajas. Entonces, como le llegan señales muy bajas, al momento que trata de amplificar el canal 48, va a amplificar los canales adyacentes y eso le genera cierta molestia al radio. Por eso que nosotros desarrollamos esta tecnología de Prisma, que es un chipset adicional. Esto no es software, es un hardware que va dentro del radio. Lo que hace es sacar una copia de la frecuencia técnicamente y solamente deja pasar la frecuencia que corresponde a la que estamos operando. Como la antena va a amplificar en recepción todas las frecuencias, igual el filtro de Prisma aplica 30 decibeles de atenuación a las frecuencias que no corresponden a la que deseamos. En otras palabras, a las frecuencias adyacentes. Este filtro de Prisma hoy en día viene en una generación 2 y nos permite filtrar tanto en la etapa de transmisión como en la etapa de recepción. ¿Por qué filtrar en la etapa de transmisión? Para no contaminar el resto de los radios. Y esto quiero aclararlo muy bien. Muchos clientes dicen el ruido nos está ingresando por los radios y usualmente el ruido no ingresa por los radios. Hoy en día todos los radios ya prácticamente son metálicos, sino que ingresa por las antenas. Recordemos que cuando tenemos un problema de interferencia o de ruidos, yo siempre les pido a los clientes confirmar por dónde el problema viene. Si el problema viene por la antena, hay que utilizar antenas más eficientes. Si el problema viene por el radio, obviamente hay que utilizar un radio metálico. Pero en la vida real, el 95% de problemas de interferencia vienen por la antena. Entonces, utilizar una antena más eficiente siempre nos va a permitir poder trabajar con una mayor claridad de comunicaciones. Perfecto. Listo, por acá voy a responder algunas preguntas que han estado formulando. Me dicen cuántos clientes en punto multipunto una Rocket Air Max AC puede soportar. En realidad la capacidad máxima es 85, la capacidad recomendada varía según el tema de la cantidad de megas que ustedes desean trabajar, pero puede ser unos 40, 50 clientes. Lo más importante, y eso es el detalle, es la conexión inalámbrica. Generalmente la mayoría de casos que a veces me escriben solicitando un poco de ayuda, es que veo siempre problemas de niveles de señal. Y eso básicamente se puede deber a utilizar un suscriptor o una radiobase no apropiada, como también puede ver directamente como una mala instalación. En la mayoría de casos, malas instalaciones. Entonces, vamos a hablar justamente de distancias para que tengan una idea de qué equipos pueden utilizar, pero lo más importante es que ustedes también tengan en cuenta que es súper importante tener el equipo correcto, sobre todo en la base, que eso también vamos a mencionar, no solamente el cliente. Perfecto. Me preguntan si en el firmware 831 es importante utilizar el GPS. Bueno, el GPS que viene integrado con los radios es para saber la ubicación del producto, pero más que todo es para la sincronización. Ahora, ese tema de la sincronización del GPS que se habla bastante a nivel mundial, muchos clientes en varios foros los veo. ¿La sincronización ayuda? Sí. Eso es totalmente positivo. La sincronización va a ayudar, pero os quiero aclarar algo. La sincronización por GPS solamente se debe activar siempre y cuando no tenemos problema de alineamientos. Si ustedes tienen problemas de comunicaciones en los puntos multipuntos causados por problemas de alineamiento o suscriptores fuera de la zona de cobertura, activar el GPS podría ser contraproducente. Eso hay que analizarlo muy claramente. El GPS sincroniza tiempo de transmisión y recepción, pero no deja tiempos para errores que se generan. Si tenemos errores que se están generando por interferencias o por temas de mala instalación de los suscriptores, preferiría no activarlo.
Me preguntan si tener un procesador activado, perdón, un procesador dedicado, en este caso el RView 24/7, genera una degradación de la vida útil. No, porque en realidad los radios están preparados para tener estos módulos activos. En el caso del analizador de espectro, el módulo secundario, recuerden que no transmite, solamente está en la fase de recepción. Su consumo de energía es mínimo y al igual el calor que genera o las unidades de calor que genera también son mínimas. No impacten la vida útil del producto de ninguna manera. Perfecto, bueno, distancias vamos a dar en un momento. Me preguntan si comenzamos a conectar clientes ISO a digamos, antenas M, bueno, perdón, a las antenas AC o los radios AC, que son MIMO, obviamente, perdemos rendimiento. Pues sí, los clientes ISO no podemos duplicar su capacidad porque están limitados. Si hacemos un speed test, me dice, y se corta la comunicación, es porque tenemos un problema de zona de cobertura. O sea, los suscriptores EVE están fuera de la zona de cobertura y al momento que intenta generar tráfico excede los límites de cambio de modulaciones. Eso es un problema ya detectado que efectivamente corresponde al patrón de cobertura que hay que tener en cuenta. Usualmente es eso o de repente firmwares muy desbalanceados, pero no debería ser frecuente. Perfecto, vamos a continuar un poco porque si no el tiempo nos va a ganar. Air Max AC, generación 1 contra generación 2. Efectivamente, ¿cuál es la actualización? Hay varios radios en Air Max AC que se llaman ya generación 2 o Gen 2. Los pueden encontrar en sus part numbers o nombre de los productos. ¿Cuál es la diferencia? Primero, todos los radios generación 2 incorporan un módulo Wi-Fi. En realidad es el mismo módulo de AirView que le estamos dando doble opción. A nivel de, digamos, de electrónica, se le permitió habilitar 2,4 temporalmente en el equipo. ¿Para qué? Para que lo puedas configurar con tu móvil. Esto fue un requerimiento de varios usuarios que deseaban, por ejemplo, cuando están en la torre misma, poder configurar el producto sin necesidad, repito, sin la necesidad de tener una portátil. Entonces, esto es una característica bastante práctica, eficiente, rápida, que nos permitiría poder desplegar configuraciones en sí instantáneamente. Adicionalmente, acá tenemos también varias ideas. Por ejemplo, vamos a integrar un software que se llama el UNMS, es algo que también voy a comentar el día de hoy, que te permitiría, con el mismo app que estás configurándolo, inmediatamente lo sacas de la caja, lo configuras con el móvil, lo actualizas con el móvil porque puedes llevar los firmwares en el app y aparte de conectarlo, lo puedes inmediatamente integrar al software de gestión. Todo con prácticamente unas rápidas opciones. Entonces, lo integro al software de gestión, genero el enlace, lo actualizo, lo pongo en producción, veo en tiempo real cuáles son los valores de señal, ya no solamente iluminadores LED, sino valores reales justamente para ver si está correctamente alineado. Una ventaja muy importante. Segundo, la mitigación al ruido que se ha mejorado es a nivel de hardware. Se ha hecho varias mejoras en aislamiento de ruido para mejorar este desempeño. Igual todos los equipos de generación 2 han mejorado justamente el tema de brackets, o sea, estructura de instalación. Y en el caso del punto 3 se han mejorado las potencias con las modulaciones más altas. Este tema es algo muy delicado, muchos usuarios siempre están acostumbrados a darle toda la potencia y sin embargo la potencia no desarrolla distancia, lo había comentado hace un momento, es importante aclararlo. Entonces, hemos usado un poquito más de potencia en las modulaciones más altas para no deformar la transmisión a través de calidad en los componentes electrónicos. Y el cuarto punto es una mejora en general para todos los radios de Air Max. Se ha mejorado la protección a partir de todos los equipos fabricados este 2017, bueno, desde finales de 2016. La capacidad de descarga atmosférica pasó de 6 amperios a 20 amperios, lo que soporta de, digamos, en descargas electrostáticas, perdón. En lo que es descargas electrostáticas, el equipo soporta hasta una capacidad de 20 amperios, obviamente por un tiempo pues, digamos, corto, y esto nos permite obviamente soportar, digamos, o tener mejor resistencia a las descargas en el caso de tormentas atmosféricas. Entonces, hablando un poco de la retrocompatibilidad, que es parte de la tecnología, la retrocompatibilidad está disponible siempre y cuando tengamos sistema 6 actualizado en todos los equipos M y sistema operativo 8 actualizado en los equipos AC. Para que esta retrocompatibilidad sea posible, los equipos en la torre tienen que ser AC para trabajar en modo mixto y la idea nuestra es integrar el suscriptor de AC como ultra bajo costo, el iBeam 5AC, que tiene un costo muy similar, podríamos decir, al Loco M5 y con grandes ventajas para poder obtener mayor cantidad de información. Perfecto. Por acá hemos tenido algunas consultas. ¿Cómo el control de ancho de banda se puede hacer en los radios? Sí,
En los radios no se controla el ancho de banda, eso se hace en los routers justamente de gestión de tráfico, pero lo que se puede controlar en los radios es los umbrales, o sea, ponerles un tope máximo a nivel de consumo para no tener ningún inconveniente. Me consultan si los productos NanoBeam tienen tecnología de Prisma o AirPris. Esto usualmente la tecnología AirPris que presenté viene disponible en los radios de las bases. En los CPEs o suscriptores, esta tecnología no viene disponible a la fecha. E igual voy a mencionar en qué modelos está cuando lleguemos a la parte de productos. Perfecto. Bueno, me preguntan si en un modo bridge cuántos usuarios soportaríamos en un punto multipunto. Me estaban consultando, es una pregunta que ya le habíamos contestado. Aproximadamente 85 suscriptores en un punto multipunto se puede trabajar. Obviamente el desempeño va a depender de la calidad de instalación que nosotros tengamos para poder trabajar. Y bueno, por acá estoy viendo, bueno, me están consultando algunas preguntas con respecto a distancia. Me preguntan si el Lightbeam 5AC sectorial de 120 puede trabajar de 50 a 500 metros. Sí, fácilmente, con suscriptores CPS-AC. Sí, sin ningún problema, podemos manejarlo eso. Eh, Me preguntan en el caso de integrar CPEs de otras marcas. Bueno, eso no es posible porque trabajamos en TDMA propietario. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos integrar otros algoritmos TDMA. El TDMA no es un estándar, es una mejora que cada fabricante desarrolla, así que hay que tener en cuenta de que eso no es 100% universal a nivel mundial. Perfecto. En esta pantalla lo que tenemos ahora son unas pantallas de punto multipunto para explicar un poco el tema del throughput. Ahora, esto efectivamente es muy relativo a los escenarios. ¿Por qué? En Air Max M, en un sector de 20 MHz, lo máximo que se puede alcanzar son capacidades, perdón, se avanzó el slide un poco, son capacidades de alrededor de los 80 megas. Eso es suponiendo de que nosotros tengamos efectivamente pues CPEs 2x2, tengamos excelente línea de vista, todos los suscriptores conectados con señales de menos 55, SNRs de 32, por ejemplo. O sea, todo bien hecho. Pero en la vida real, efectivamente, tenemos a veces uno que otro CPE mal conectado, con problema de línea de vista, muy cerca a la base, muy lejos de la base, forzando distancias, los SNR no son perfectos y encima muchos suscriptores son CISO. Entonces la mayoría de clientes obtiene promedio, digamos, 30, 40 megas en un sector en AC. En M, perdón, 30, 40 megas. Perfecto. ¿Cuál es la idea de Air Max AC? Air Max AC lo que busca es mejorar el rendimiento. Una solución de Air Max AC, cambiando la base, por ejemplo, a Prisma con los suscriptores antiguos, te mejoraría aproximadamente un 12%. Y en el caso justamente de que los suscriptores sean mitad, mitad M, mitad AC, te mejoraría por lo menos un 33%. Y si toda la red fuera C, te mejoraría un 60%. La mayoría de clientes que actualiza red experimenta una mejora del más del 100%. ¿Y por qué? Porque efectivamente en las primeras instalaciones instalábamos CPEs que eran CISO. En AC todos los CPEs son MIMO, por lo tanto ya estamos duplicando la capacidad. Y como segundo detalle, ya hemos aprendido a veces algunos tips o digamos detalles de instalación que debemos corregir. Entonces, cuando hacemos ya una mejor instalación, efectivamente el desempeño de la red siempre va a ser mayor. Entonces, siempre podemos obtener mejores capacidades de comunicación en una migración tecnológica. Y al nivel de portafolio de software, solamente para mencionarlo, entregamos muchas herramientas de forma gratuita, el software de alineamiento, perdón, de validación de enlaces, para verificar que el enlace sea correspondiente, el app para los móviles, que nos permitiría justamente mucha flexibilidad para la configuración, el mismo sistema operativo de los radios AirMax AC, el Air Control, que es el software de gestión de todo este portafolio de AirMax, y el software UCRM, que es un software de facturación e integración, digamos, en la parte de mesa de ayuda y control justamente de operación directamente de la red. Perfecto, vamos a hablar un poco justamente del portafolio de AirMax AC para conocer un poco los detalles de comunicaciones. Acá tenemos una pregunta que justamente me formulan y le ponen como carácter urgente. Me dicen, necesito transportar 400 megas a 50 kilómetros en 3 saltos. Entonces, 3 saltos de, digamos, 2 de 20 y uno de 10. Prácticamente son los 50 kilómetros. 400 megas a transportar no es un tráfico ligero a considerar. Y es importante analizar lo siguiente. La mayoría de usuarios piensa en megabits.
Pero nosotros, cuando trabajamos en la parte de radioenlaces, no solamente los megabits son el resultado de una combinación de varias características del radio. Y muchas veces los megas no son sinceros en muchos de los fabricantes. Es importante también tener eso en cuenta. Ahora, lo más importante es saber cuántos paquetes por segundo va a pasar esos 500 megabits, porque según eso te puedo recomendar el enlace. Por ejemplo, si pasamos menos de 50.000 paquetes por segundo, con un radio troncal de Air Max AC lo podemos hacer. Ahora, si necesitamos pasar más paquetes, pues tendríamos que irnos a un A-Fiber que soporta 1.000.000 de paquetes. Ahora, otro detalle. Para alcanzar 400 megas en Air Max AC, necesitamos por lo menos 60 MHz de espectro totalmente libre o disponible para alcanzar la modulación más alta, que sería 256. En el caso de A-Fiber para pasar esos 400 megas necesita solamente 40 MHz. Entonces, obviamente de frecuencia totalmente libre. Si nosotros no tenemos esos escenarios, efectivamente tendríamos que o sumar más enlaces en la banda de 5 que no desarrollen toda la capacidad por factores de ruido, o pasar a bandas que sean mucho más libres, tal vez alguna banda licenciada. Eso hay que analizarlo con mucho detalle. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. No significa que compren un enlace, por ejemplo, en Air Max AC, digamos, de 500 megas y digan voy a pasar 500 megas, porque depende del entorno. Ayer hablaba con un cliente que tuvo problemas. ¿Por qué? Porque él pensaba de esa manera y cuando lo instaló me dice, pero no está alcanzando la capacidad. Sí, pero no tengo la culpa de que en la zona tengamos exceso de ruido en varias frecuencias. Le digo, tal vez puedas alcanzar el 70% máximo. ¿Por qué? Porque el entorno está contaminado. Entonces hay que tener en cuenta que esa es una de las desventajas al trabajar en entornos libres. Y obviamente hay que aplicar las mejores prácticas de configuración para poder justamente manejar eso. Me preguntan si la potencia no desarrolla distancia, ¿para qué nos sirve la potencia? La potencia es la que genera la comunicación. Sin ella, efectivamente, no saldría nada del radio. Obviamente, la potencia no puede ser muy alta porque si no, la onda se deforma. Eso es algo que se explica mucho en los temas de comunicación, sobre todo en la parte, digamos, de comunicaciones en general. Para que tengan una idea, la potencia es algo que se está reduciendo en todas las técnicas de comunicación inalámbrica, comenzando por la parte celular. Muchos de ustedes seguro han experimentado que las coberturas de las redes 4G cada vez son más pequeñas. ¿Por qué? Porque los operadores intercambian potencia por capacidad de megas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ponen más torres o acercan las torres a los usuarios. Esto es como el mundo de la tecnología a nivel inalámbrico se está evolucionando. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para las comunicaciones. Perfecto, bueno, vamos a hablar un poco de hardware, si no el tiempo nos gana. Estamos hablando justamente acá de los radios diseñados para estaciones base o bajuls. Bajul significa un punto a punto crítico. Siempre que hablamos de bajul en español sería como troncal, es un enlace crítico. Entonces ahí tenemos los Rocket de Prisma, los Rocket Lite, por ejemplo, que no tiene filtro de Prisma, los Rocket Prisma manejan, o el Prisma Station, que es un nuevo equipo con antena simétrica, incorpora también este filtrado. Y justamente hay un Rocket de Prisma y el Prisma Station que vienen en generación 2. A los equipos que son conectorizados, como podemos observar al lado izquierdo, pueden tener integrados antenas sectoriales o antenas plato. Ahora, una pregunta que también me hacen es la siguiente: el rango de operación. Los radios de Prisma o que incorporan tecnología de Prisma, el filtro de Prisma funciona de 5,1 a 5,8. Ahora, me preguntan, ¿pero los radios pueden operar en el rango completo de 4961? Sí. Tú los puedes forzar en las frecuencias extremas, pero hay que tener en cuenta que el filtro de Prisma ya no funciona en esos rangos. ¿Por qué solamente se activa de 5,1 a 5,8? Porque es el rango, digamos, más utilizado y es el rango que más contaminación tiene. Se supone que los otros extremos son bandas licenciadas y efectivamente no deberían tener contaminación en la parte de operaciones. Los radios en AC, justamente todos los que incorporan GPS, incorporan el tema de sincronización a nivel de hardware, pero como le había mencionado, la sincronización es algo que lo debemos manejar con mucho cuidado. La sincronización no soluciona problemas de ruido, no soluciona problemas de mal alineamiento, lo que soluciona son problemas de colocalización. ¿Qué significan errores de colocalización? Que ustedes los van a ver frecuentes en muchas documentaciones. Colocalización significa que yo transmito, pero tengo en mi misma torre otro radio mío que también quiere transmitir o quiere recibir. Digamos, uno transmite, otro recibe, pero al mismo tiempo. Entonces, eso podría ocasionarme muchos errores. Para evitar esos errores, todos transmiten juntos, todos reciben juntos.
Pero es importante resaltar que para eso no debemos tener problemas ni de interferencias, para eso no debemos tener problemas de línea de vista ni tampoco de instalaciones en los suscriptores. Ahora, siempre van a escuchar que el GPS te dice que puedes reutilizar la frecuencia cuando los radios están espalda por espalda. Por supuesto que se puede, pero siempre y cuando las frecuencias estén libres en ambos lados. Yo recomiendo mucho que el GPS se analice en la parte final del proyecto si es posible implementarlo dependiendo de la circunstancia de cada uno de los escenarios. Efectivamente, la herramienta lo incorpora, pero hay que ver si se puede activar directamente. Perfecto. Me preguntan si en un modo mixto, cuando hacemos una red inalámbrica punto multipunto, al instalar CPS AC, los clientes obtienen los beneficios de AC. Por supuesto que sí. Deseo resaltar que en un modo mixto, la tecnología C de comunicación inalámbrica sería para los suscriptores AC. Si tenemos CPS o suscriptores M, la línea antigua, ellos estarían limitados a las tecnologías de antigua. Igual se puede justamente intercalar sin ningún problema. ¿Cómo se sabe qué potencia se necesita para que no deforme la señal? Bueno, es una buena pregunta, Marcos. En realidad eso lo explicamos en el curso de entrenamiento, pero algo muy sencillo. Si nosotros no manejamos el tema técnico, yo les digo a los clientes, activen control automático de potencia. Al activar control automático de potencia, el equipo asigna la potencia necesaria según cada técnica de comunicación. Perfecto. ¿Se pueden conectar CPS AC a un radio M? No. Solamente podemos conectar CPS M a los radios AC, no viceversa, tener en cuenta. Perfecto. Listo, por acá revisando. ¿Qué versión de software se recomienda en los AC con M? Bueno, recomiendo actualmente el 8.1.3 en AC y el 6.0.4 en la parte de M para poder trabajar. Me preguntan si tenemos radios en 2.4 AC. Por el momento solamente tenemos punto a punto en radio de 2 GHz en AC, que es básicamente para escenarios que no estén con línea de vista. Me preguntan si el software de facturación tiene costo. El UCRM no, es totalmente gratuito, pero solamente para nuestros radios. Características de los radios. Bueno, en la parte de Prisma, los equipos son totalmente metálicos, los Rocket de Prisma, y el Prisma Station, que es un radio para antenas simétricas, totalmente metálicos en ambos casos, y obviamente con tecnologías de sincronización y aislamiento de ruido. La diferencia más grande o los productos más nuevos que estamos trabajando son justamente los radios de antena simétrica. Estamos comenzando a trabajar esta arquitectura justamente para enlaces de corta distancia y vamos a trabajar con el producto que se llama Prisma Station e ISO Station. ¿Cuál es la diferencia? El Prisma Station es una base nativa con la tecnología de filtrado de ruido, alta capacidad de procesamiento de paquetes y obviamente la capacidad de poder soportar 85 suscriptores. Pero evidentemente sabemos de que todas las redes nunca son tan grandes. A veces hay redes muy pequeñas. Yo quiero crear un pequeño sector, 20 suscriptores, 25 suscriptores, no hay mucho ruido, así que estamos trabajando el ISO 5AC, que es físicamente igual, pero es una base más económica, más para una pequeña cantidad de clientes a trabajar. Entonces podemos trabajar con antenas que van de 30 grados, 45, 60 y 90. Se combinan efectivamente con este sistema de instalación sencillo y rápido. Las antenas son totalmente metálicas, excepto la antena que viene por defecto con el ISO 5AC, la que viene con obsequio del producto es una antena estándar y se puede adquirir antenas metálicas si es necesario, en el caso de que el ruido sea muy alto en la parte de comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Para antenas, justamente en soluciones Bajul, tenemos antenas que son tipo plato, antenas parabólicas, estas nos permiten poder utilizar justamente un sistema de configuración y esto nos permitiría fácilmente poder desarrollar enlaces punto a punto. Las distancias, como lo dije, lo vamos a ver al final. ¿Qué alternativas tenemos? Antenas de 2 pies o de 3 pies. En 2 pies siempre hay una confusión porque me dicen hay 3 modelos. ¿Cuál es la diferencia? La LW es una antena más ligera, más económica al mismo tiempo, menos carga de fuerza de viento. La 5G30 está preparada para soportar un tambor de aislamiento frontal, o sea, un aislador de ruido. Y la 5G31 está diseñada ya con radón de fábrica y con componentes de aluminio. Básicamente cuando debe ser instalado el producto un poco más cerca del mar y efectivamente queremos mejorar un poco el tema del rendimiento y durabilidad del producto. Perfecto. Me preguntan si
la solución de 900 MHz va a tener actualizaciones? Una pregunta interesante. 900 MHz es una frecuencia muy baja, que efectivamente no da mucha capacidad, sin embargo tiene la ventaja de que pueda atravesar vegetación con facilidad. Pero es importante aclarar de que la tecnología probablemente en 900 no avance más, ya que es una banda que muchos los operadores celulares la van a trabajar de hoy en adelante hacia el futuro. Perfecto. Listo, vamos a ver acá. Me preguntan si tenemos radios en 4.9 para punto a punto principalmente. Recuerden que el 4.9 es banda licenciada. Usualmente tenemos radios que operan en 4.7 a 4.990, pero eso es en A-Fiber, especialmente para proyectos de comunicaciones. Me pregunta si puedo usar antenas de diferentes ganancias de ambos extremos de un enlace. Por ejemplo, me pone el caso de un A-Fiber, antena 23 con 30 o en Airmax también. Sí, eso no hay ningún problema. Hay que tener en cuenta que el alineamiento tiene que ser perfecto para que el enlace no esté desbalanceado. Si no, eso nos podría generar interferencia. Perfecto. Me preguntan, ¿es necesario cambiar los access points generación 1 a generación 2? En el aislamiento de ruido son muy parecidos. En la base, me refiero. En los suscriptores sí mejora mucho en el cambio. En realidad va a depender mucho de la gestión. Lo que estamos buscando es que ya las nuevas implementaciones principalmente sean con generación 2. Hay clientes que me preguntaron, ¿en las bases obtenemos más procesamiento por cambiar a generación 2? Probablemente no. Simplemente obtienes mejoras en aislamiento de ruido, pero lo importante es que ya todos los proyectos nuevos sean desarrollados con generación 2. Perfecto. Bueno, me preguntan tablas de potencia por canales según modulaciones. Yo tengo unas presentaciones complementarias que es mejores prácticas. Igual lo vamos a dictar. Están en nuestro calendario de webinars que estamos dictando y voy a seguir agregando más temas. Por el momento hemos comenzado con algunos. Al final de la presentación les voy a explicar dónde está el calendario de los webinars y los temas. Hay unos que se llaman mejores prácticas, donde ya voy a hablar un poco más de la parte técnica de configuración del radio o parámetros del radio. Recuerden que es una presentación máximo 1 hora y media y no estamos todavía por la mitad de la presentación. Perfecto. Listo. Me preguntan si las antenas antiguas de 19 dBi se pueden utilizar con los radios nuevos. Sí, pero hay que recordar, justamente vamos a llegar a la parte de antenas ahorita que me estaban preguntando. Es importante aclarar lo siguiente. Las antenas son desarrolladas para una frecuencia, no para una tecnología. Si la antena es de 5, la podemos usar. Pero acá viene el detalle. La antena es la responsable de generar la focalización de la señal, generar la distancia de las comunicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las aperturas, azimut y elevación. Y esto puede sonar chino para muchos usuarios, pero vamos a explicarlo exactamente qué es lo importante. Cuando nosotros trabajamos un escenario punto multipunto, escoger la antena en la parte de la torre es lo más importante. ¿Por qué? Si nosotros queremos generar distancia, tenemos que utilizar una antena tipo panel. Y si queremos generar corta distancia, una antena tipo simétrica. Y voy a explicar el motivo. Nosotros comenzamos desarrollando antenas paneles porque efectivamente uno de los enfoques principales de los usuarios era distancia. Yo necesito distancia, necesito tener suscriptores a 6 kilómetros, 5 kilómetros, 4 kilómetros. Pues efectivamente muchos clientes comenzaron así. Pero luego también comenzó la idea de poder hacer enlaces más pequeños. Necesitamos hacer enlaces más pequeños, tal vez 1500 metros. Si yo analizo una red WIS hoy en día de proveedores de Internet, a veces decimos que unas 10 manzanas o 10 bloques yo puedo tener muchísimos clientes, entonces no necesito ir más allá del kilómetro. Entonces, en esos escenarios, una antena simétrica es mucho más apropiado. ¿Por qué? Mientras que la antena simétrica, como dice su nombre, abre la apertura del ángulo de forma simétrica, tanto horizontal como vertical, una antena panel no. Una antena panel compacta mucho la elevación, que es la apertura vertical. ¿Para qué? Para generar distancia. Entonces, hay dos escenarios. Las antenas paneles muy buenas para distancia y las antenas simétricas muy buenas para corta distancia. Pero sin embargo no hay una antena que englobe los dos. Eso es importante resaltar. ¿Por qué? Porque igual una antena simétrica, si tú la tratas de forzar en distancia, genera pérdidas de señal. Y obviamente trata de absorber más el ruido porque el lóbulo es más grande. Mientras más grande el lóbulo, mayor presencia de ruido podría tener. Entonces hay que tener en cuenta que estos diseños son importantes, que se deban respetar y analizar según lo que nosotros queremos trabajar para cada uno de los proyectos. Entonces acá tenemos este nuevo concepto que comenzamos a trabajar, el AP urbano corta distancia, el AP rural larga distancia, digamos antenas simétricas como antenas paneles en la parte de comunicaciones en sí.
Entonces comenzamos un poco hablando acerca de cuáles son justamente los beneficios que tendríamos en las antenas tipo paneles. Y acá tenemos una pequeña antena panel económica para trabajar, que viene con radio incorporado. Muchos clientes han preguntado en la presentación por esta antena, que es el iBeam 5A6 y 6120, y quiero aclarar para qué la hemos fabricado. Nosotros tenemos muchos clientes que tienen pequeños nodos. Pequeños nodos significa una torre con, digamos, quieren cubrir 360 y vamos a conectar, digamos, un máximo de 25 suscriptores por base. ¿Ok? Se puede conectar más, pero el recomendado para este modelo es 25 suscriptores por base. Entonces tengo yo tres de estas antenas, completo los 360 grados, y de repente, como es un nodo repetidor, tengo una torre en la punta, un radioenlace más, o sea, tengo cuatro radios en una torre. Hasta ahí funciona perfectamente la solución, porque esa es una solución súper económica, maneja aislamiento bajo de ruido, no tiene mucho aislamiento porque se supone que no hay gran cantidad de radios en la torre. Y las distancias son cortas con los suscriptores, digamos 1,5 km, 2 km máximo. Entonces de esa manera funciona bastante bien y podemos obtener desempeño. Pero no significa que podamos poner de esas antenas unas 20 o 10 de estas sectoriales en una torre, porque efectivamente el ruido podría ser contraproducente y nos podría afectar bastante. Si vamos a tener gran cantidad de radios, lo importante es generar sectores de ángulo más pequeño, digamos 45 grados o 60 grados, y estas son antenas para generar distancia, inclusive 30 grados ya para generar alta densidad. Y esas antenas desde 60, 45 y 30 son las más recomendadas. ¿Por qué no recomendamos mucho antena de 120 y 90 grados hoy en día? Porque ya usualmente siempre vamos a tener problemas de contaminación o interferencias en los diversos entornos. Entonces, antenas de alto aislamiento, como esta antena tipo rack, es una antena que viene con tres antenas incorporadas, la P5AC90HD, que nos permite trabajar tres antenas de 30 grados, en total genera 90, se puede activar conforme la necesidad de cada caso, y son antenas altamente aisladas justamente para generar capacidades bastante interesantes de comunicaciones. Entonces, podemos obtener este tipo de arquitecturas para poder desarrollar, digamos, capacidades de comunicaciones. Entonces, eficiencia en una antena sectorial en AC. Entonces, nosotros tenemos capacidades muy interesantes. Una antena desarrolla la eficiencia a través del aislamiento. Mientras más focalizada sea la señal, como una E45 de la izquierda contra una E90 a la derecha, tenemos mejoras bastante notables. Y esto podría mejorar notablemente la capacidad real de desempeño en las partes de comunicaciones. Entonces, perdón, es muy importante comprenderlo esto, pero más que teórico, porque siempre me dicen los clientes, esto es muy teórico, vamos a la vida real. Un pequeño caso de éxito, solamente para hablar brevemente por qué esto es importante. Y eso es lo que le digo yo a muchísimos clientes, que a veces me dicen, tenemos problemas de interferencia. Tengo el escenario de abajo, tengo tecnología Rocket M, por ejemplo, con antenas de 90 grados y no tengo canal libre. Todos están saturados. Al menos hay algunos poquito, pero todos están con ruido. Entonces le digo al cliente, no cambies la tecnología del radio, cambiemos las antenas. Utiliza dos antenas de 45, obviamente tienes que agregar un radio más, y efectivamente miren cómo cambia el entorno. Con la misma tecnología antigua, entonces acá vienen detalles interesantes. ¿Por qué estaba ingresando el ruido al radio? ¿Es culpa del radio? El radio Rocket M5 no maneja aislamiento metálicos, solamente polietileno. ¿Estaba entrando por el radio? La respuesta es no. ¿Por dónde estaba entrando el ruido? Por la antena. Entonces, ese es uno de los detalles que nosotros tenemos que encontrar y detectar. Siempre encontrar la causa del problema es lo difícil. Yo les digo, tengo muchos años trabajando en la parte de comunicaciones y a veces inclusive a mí me cuesta encontrar los problemas que lo están generando. Pero una vez que tú encuentras el problema exacto, vas a poder obtener la solución. ¿Por qué? Hay clientes que tienen este problema. ¿Qué es lo que hacen? Cambian de frecuencia. Pero si no hay frecuencia libre, ¿qué es lo que hacen? Bueno, modificamos la potencia, pues cambiamos la altura de la torre, tampoco eso va a solucionarlo. Y bueno, algunos clientes me dicen, bueno, entonces compro un radio metálico, pero el ruido no entra por el radio, entra por la antena. Entonces, al final, por ensayo-error, también encuentran la solución, pero luego de haber invertido mucho tiempo y dinero, sobre todo en este tipo de cambios. Entonces, es importante entender eso. Perfecto, vamos a ir avanzando. Por acá voy a responder unas preguntas para poder trabajar. Habíamos hablado de que las sectoriales o los radios AC son compatibles con las antenas antiguas o los radios antiguos. Eso no hay ningún problema, hay que tenerlo en cuenta. Pero recuerden que todos los equipos que tienen nomenclatura C usualmente son de mucha mayor calidad para poder trabajar. Bueno, de las sectoriales Live-In también hablamos la cantidad de clientes a trabajar. Me preguntan cuáles canales tienen más potencia, más vatios.
Bueno, en general todos tienen la misma cantidad de potencia. Recuerden que la potencia está limitada a la modulación. Nuevamente lo explico. Eso es algo que, lo que pasa es que mucha gente comercialmente lo entiende que la potencia se desarrolla a distancia y muchos fabricantes tratan de venderlo así, pero eso es contraproducente. En realidad, los clientes que tienen gran cantidad de radios no utilizan potencia porque genera demasiada contaminación a la torre. Vamos a hablar justamente en los próximos webinars ya del tema de configuraciones y motivos técnicos del porqué de la potencia. Perfecto, vamos avanzando con los CPEs. Y en este caso, hablando de los CPEs, tenemos al ISO 5AC. Este es un CPE que también puede funcionar como pequeña base. Como les dije, 25 suscriptores puede soportar una pequeña base con antena simétrica para trabajar. Varios clientes ya lo están utilizando de esta manera y son para pequeños nodos que están desarrollando una solución costo-beneficio de aislamiento. Este producto también viene disponible en la línea M, la familia antigua, pero yo recomiendo ya el AC, igual soporta retrocompatibilidad, así que pueden trabajar sin ningún inconveniente. Una muy buena característica para poder trabajar, igual la antena es intercambiable. Las distancias las vamos a ver justamente en unos instantes. Luego tenemos otros modelos de CPEs, los NanoBeam. Los NanoBeam efectivamente tienen un diseño tipo foco, efectivamente nos va a permitir poder trabajar de una manera muy aerodinámica, corta distancia, usualmente diseñados para comunicaciones de enlaces de mediana capacidad, digamos en la parte de proyectos privados, y tenemos luego toda la línea PowerBeam. En el caso de generación 2 tenemos un NanoBeam ya generación 2, que es el modelo 19, y en PowerBeam ya tenemos uno que es generación 2 en lo que viene a ser la parte de 400. Todos los PowerBeam nuevos están incorporando nuevos sistemas de instalación a nivel de raje para soportar mayor carga de viento y al mismo tiempo mayor facilidad en la parte de instalación. Igual seguimos contando en todo el portafolio con los diversos modelos PowerBeam. Los modelos PowerBeam y NanoBeam tienen la misma capacidad de procesamiento. Eso deseo resaltarlo porque muchos clientes me preguntan cuál es la diferencia. El producto que acabamos de ver, el ISO 5AC, todos los NanoBeam y todos los PowerBeam tienen la misma capacidad de procesamiento. ¿Qué es lo que cambia? Técnica de antena. Algunas utilizan antenas tipo panel, otras utilizan antenas como las que estamos viendo tipo plato y eso me genera diferentes tipos de amplificación de señal y propagación de onda. Ahora, mientras más grande la antena, mayor distancia se desarrolla. Vamos a ver la distancia como le dije en una tabla. Pero acá en los PowerBeam tenemos un producto apropiado para mí para una circunstancia. Cuando le digo a los clientes hay que hacer un enlace troncal, me dicen no tenemos mucho presupuesto, no podemos usar un Rocket con una Dish. ¿Podemos usar un PowerBeam? Por supuesto que sí. Dentro de la línea PowerBeam, yo les recomiendo para pequeños troncales económicos, una buena opción son los ISO. Estos productos ISO yo los trabajo muchos en proyectos de videovigilancia por la calidad de la señal que debemos tener. No podemos tener cortes del video, por ejemplo, en videovigilancia. Entonces, yo les recomiendo mucho estos radios justamente para lo que viene a ser enlaces de comunicaciones en la parte de proveedores de servicios o interconexión, ya que nos permite manejar muy buen aislamiento de ruido y sobre todo estabilidad, ¿no? Obviamente permite concentrar la energía en un espacio más pequeño y eso nos va a permitir justamente un mejor comportamiento en comunicaciones. Pero a nivel de proveedores de banda ancha, o digamos proveedores de internet, los Living son los productos apropiados. Básicamente son productos un poco más ligeros a nivel de procesamiento. Hay clientes que me preguntaron qué tan ligeros son. En realidad tienen más capacidad de procesamiento que un Rocket M5. Son más de 20.000 paquetes por segundo que pueden procesar. Un tráfico de internet jamás excede los 5.000 o 6.000 paquetes por segundo, así que con 20.000 están más que suficientes. Y estos equipos tienen bajo costo y al mismo tiempo son 2x2. Esa es la gran ventaja con la línea M. Los Living M eran 1x1. Estos son 2x2. ¿Qué es lo que cambia? En la versión generación 2, aparte del sistema de Wi-Fi, el rack de instalación o de montaje, el soporte es diferente, es mucho más estable, más duro en el caso de altas cargas de viento. Ahora, estos productos, al ser una versión justamente desarrollada para tráfico de Internet, se ha buscado tener el ahorro más máximo que se pueda, inclusive se instala, perdón, no se instala, sino que viene una unidad completa por caja para no perder las partes al momento de la instalación. Y el otro detalle es efectivamente que tienen una fuente de poder de 0,3 amperios. ¿Eso qué significa en español? Que no deben usar más de 40 metros de cable de red. Si necesitan más distancia de cable de red, tendrían que utilizar una fuente de medio amperio para trabajar una distancia mucho más larga. Entonces, este es un equipo muy diseñado para tráfico de Internet, para trabajar la flexibilidad en los proyectos de comunicaciones y poder desarrollar las diversas soluciones que se necesita para distribuciones en general.
Perfecto. Un segundo para revisar algunas preguntas por acá. Me preguntan qué ventajas, desventajas tiene manejar 10 o 20 MHz. Mientras más pequeña es la frecuencia, más aislado del ruido estás, pero sacrificas capacidad. Hay que ver qué nos conviene más. A veces nos conviene anchos de canal más pequeños, pues son más libres para obtener realmente mayor desempeño, porque uno grande nos podría generar contaminación. Perfecto. Si yo quiero entregar, me dicen 10 megas por cliente en un sector, ¿cuántos clientes debo agregar? Bueno, eso depende cómo estemos conectados. En una sectorial AC, digamos de 10 MHz, se puede sacar fácilmente 50 megas o 20 MHz se puede llegar a 100 megas, si es que están correctamente instalados y respetamos la tabla de distancias que, bueno, ahora justamente llegamos a ella para poder explicarla. Entonces, vamos a hablar de esta tabla de distancias, como les dije al principio y varias personas que se han unido al final. Les voy a compartir la presentación en unos instantes para que no se preocupen. Es más, les pido un segundo. La voy a compartir ahora para que de repente la paso yo y alguien la quiere revisar. Un segundo. Se la voy a mandar por chat a todos. Perfecto. La presentación ya se las acabo de enviar. Vamos a continuar entonces. Igual la vuelvo a copiar al final si alguien no lo ve. Está en la parte del chat de que estoy estableciendo. Les llegó a todos. Perfecto. Entonces, ahí vamos a poder entender justamente los cálculos de distancia. Pero vamos a hablar y voy a explicar la segunda hoja, no esta primera. Voy a explicar la segunda con el suscriptor de proveedores de Internet porque veo que en el chat he tenido bastantes preguntas acerca de los proveedores de Internet. Entonces vamos a ver que alguien que quiera proveer internet usualmente necesita trabajar como suscriptor con el Living. ¿Por qué? Costo, beneficio, el equipo más económico posible y que genere distancia. Y yo quisiera usar, por ejemplo, un Rocket de Prisma, vamos a decir el estándar, no generación 2, digamos, porque quiero ahorrar un poco de costo, pero voy a invertir ese dinero un poquito lo que le estoy ahorrando en una antena. Vamos a decir una antena de 60 grados. Perfecto. Una antena panel de 60 grados. La distancia mínima, 30 metros. ¿Mínima en qué se refiere? Potencia de comunicación. Menos de eso, en realidad no se debe, se queman los radios. Hay recomendaciones de distancias mínimas. Hay muchas personas que no lo sabían. Bueno, ahora estamos informándonos. Y tenemos una distancia ideal. ¿Qué significa distancia ideal en esta tabla? Significa que el equipo hasta 3.500 metros puede alcanzar un nivel de señal de menos 58, menos 59. Prácticamente es posible que el equipo pueda alcanzar su máxima capacidad. ¿Por qué digo es posible? Porque hay que tener frecuencia libre. Si no tenemos frecuencia libre, eso puede ser un problema. ¿Y qué significa distancia aceptable? Que el enlace se puede comunicar hasta 12 kilómetros, por ejemplo, pero trabajando tal vez a un 40% de su capacidad. Eso no sería muy bueno en realidad, porque si trabaja al 40% de su capacidad, necesita el doble o triple de tiempo, porque también va a haber errores de comunicación, para poder igualar a un equipo que está a 3,5 kilómetros. Sí, aproximadamente necesitaría 3 veces más de tiempo o 4 veces más de tiempo para igualar a un equipo que esté mucho más cerca. Y lo que nosotros no tenemos es tiempo en el sector. Una vez que se acabe el tiempo, pues los clientes ya no pueden desarrollar más megas. Ahí también tenemos las distancias que podemos generar con las antenas simétricas. Como pueden observar, inclusive la de 30 grados nos permite hasta 2.700 metros. No llegamos a 3.500 o 4.000 metros como se quisiera llegar. Ahora, hay proyectos en los cuales me dicen, pero yo quiero un punto multipunto de más distancia, y pero que me desarrolle más capacidad, bueno, toda la capacidad. Lo podemos hacer con CPEs más grandes. En ese caso usaríamos los PowerBeam 400, 500 o 620. Como ustedes pueden observar, las distancias son mucho mayores. El único detalle es que el costo del suscriptor o el costo del CPE también se incrementa. Pero eso va a depender según el proyecto que ustedes quieran trabajar. Ahora, deseo resaltar, estas tablas son conservadoras, súper conservadoras. Tengo clientes que alcanzan mucha más distancia y con las capacidades ideales. Pero yo prefiero recomendarles tablas conservadoras para que cuando los implementen esto sea lo mínimo que ustedes deben alcanzar. Y al mismo tiempo tenemos ahí justamente la parte de justamente radios en lo que es punto a punto y tenemos las respectivas tablas. Perfecto, vamos a revisar por acá algunas preguntas. Me preguntan dónde lo podemos encontrar el webinar. Bueno, yo les voy a dar un detalle justamente en el canal de YouTube. En mi canal lo voy a subir posteriormente para que ustedes lo puedan revisar. Perfecto. Listo, capacidad. Bueno, ahí está. Bueno, se han hecho una pregunta que tenemos la respuesta. ¿Cuál es la capacidad de procesamiento del Living, creo, no?
Bueno, el Rocket AC o los Rocket de Prisma son 50.000 paquetes por segundo, los NanoBeam PowerBeam 35.000, 40.000 paquetes por segundo y los Livebeam alrededor de los 20.000 paquetes por segundo. Ojo, un Livebeam cliente puede desarrollar, tengo clientes que sacan 130 megas fácilmente, porque recuerda, no es el problema la cantidad de megas, sino los paquetes por segundo que tú procesas. Por eso, ¿por qué hicimos el Livebeam económico? Porque usualmente Internet no tiene muchos paquetes por segundo, el tráfico está diseñado así. Pero, por ejemplo, ¿qué tráfico tiene muchos paquetes por segundo? Voz sobre IP. Para que tengan una idea, 10 megas de voz sobre IP podría matar a muchos radios. ¿Por qué? Porque son paquetes muy pequeños, mucho procesamiento y eso podría fatigarnos. Perfecto. Listo. Me preguntan cómo pueden obtener más velocidad. Bueno, en realidad, como les digo, a veces yo sé que varias personas me están comentando algunos casos de pequeños problemas que están teniendo en sus redes. Eso habría que revisarlo caso a caso. Yo los voy a invitar al final a que puedan postear en el foro y podamos conversar ahí y encontrar justamente el motivo de los problemas. No les voy a decir que nunca existen problemas. Efectivamente, yo siempre que instalo también a veces tengo inconvenientes. No me he percatado de que a veces tengo un problema de energía o tenemos un problema de línea de vista o un problema de alineamiento, un problema de firmware, un problema de configuración. Pero usualmente todos los problemas tienen una solución siempre que encontremos el causante que los puede afectar. Entonces siempre es importante, en los que están teniendo problemas, por ejemplo, me dice, tengo un pequeño problemita en desempeño, el canal me funciona unos minutos y luego se me cambia a otro canal. Eso podría ser un problema de sobre ruido en la frecuencia y desconexión de la estación. Ahora, ¿las estaciones se pueden desconectar por exceso de ruido? Sí, porque en realidad la comunicación inalámbrica lo da la diferencia señal-ruido que se llama SNR técnicamente. Entonces hay que tener esto en cuenta para poder aclarar unos detalles. Perfecto, vamos a hablar en unos puntos finales para avanzar ya a la presentación. Entonces el diseño WISP o el diseño de proveedor de Internet que yo propongo y estoy trabajando con varios usuarios en esta parte, ¿cuál es? Dependiendo si queremos generar corta distancia o larga distancia o si queremos generar ambos. En este caso digo, tengo clientes desde 20 metros hasta 3.500 metros. Entonces, estoy cubriendo justamente 120 grados, por no, 90 grados en este diseño, utilizando dos antenas sectoriales de 45, una antena sectorial en la parte pequeña, bueno, acá un error, es una antena de 90, que estoy poniendo para cubrirlo. Tengo pocos clientes cerca, la mayoría están lejos. Y efectivamente, esta arquitectura me permite a mí, inclusive le agregué un switch de torre, opcionalmente si lo quiero trabajar, y poder tener costos-beneficios bastante buenos. La ventaja es que el suscriptor en la tecnología de AC con generación 2 inclusive es bastante económico, muy competitivo para trabajar los proyectos de comunicaciones sin ningún inconveniente. Veamos rápidamente unos casos de éxito y vamos a pasar luego a las preguntas que nos están faltando. A nivel de enlaces, veamos algunos casos que he ido recopilando en este último año. Este es un enlace punto a punto, me lo pasó un amigo de República Dominicana. Estamos a un nivel de señal de -4, 2,9 kilómetros. Y esto es justamente para aclarar algo que me decían, ¿por qué no potencia? Acá tengo -4 y puedo hacer 2,9 kilómetros. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, ¿por qué lo configuró así? Sería tal vez la pregunta que muchos se hagan. Mientras menos potencia utilizas, menor cantidad de factor de ruido te generas, por lo tanto mayor claridad de recepción tienes. Esa es la gran ventaja de utilizar poca cantidad de potencia. Obviamente hay que balancearlo con antenas de alta ganancia para obviamente tener pues el desempeño que queremos. En 6 días, 3.000 gigas transportados de comunicación. Luego tenemos un caso de un PowerBeam 5AC500. Si recordamos en la tabla justamente de punto a punto, es un equipo que se recomienda para 23 kilómetros. Obviamente acá lo están forzando muchísimo más de lo recomendado. Son 10 megas lo que está pasando, pero se pueden establecer enlaces bastante largos. Y ahí vemos en la parte inferior los diagramas de constelación. Está sufriendo mucho la onda, se está deformando. Por eso es que ya nos está faltando claridad en la parte de comunicación. Podemos ver justamente esos patrones de identificación de la constelación que se va realizando. Escenarios justamente punto multipunto. Acá a la izquierda podemos ver pequeña cantidad de suscriptores, 12 cantidad de suscriptores, distancias de 1 a 6 kilómetros, porque también están usando Power Beams grandes para los CPEs más distantes, y están alcanzando capacidades por sector, inclusive que superen los 130 megas en 20 MHz. O sea, es posible alcanzar capacidades bastante grandes, siempre y cuando tengamos la instalación correcta en las condiciones apropiadas, ¿no? Recordemos que uno de los factores principales que no nos dejaría alcanzar esta capacidad es o instalación o
simplemente el tema del ruido. Principalmente contra el ruido podemos usar antenas más directivas, contra una mala instalación pues tendremos que ir nuevamente a corregir las instalaciones. Igual en 10 MHz, niveles de señal muy altos, es lo importante, tenemos que tener niveles de señal muy buenos para no tener inconvenientes en la parte de comunicaciones. Luego, CPEs, en este caso ISO-Station, reemplazando algunos modelos Nanovin que tenían un poco de factor de ruido. Como las antenas es mucho más directiva, eso nos permite obviamente poder trabajar la parte de comunicaciones y no tener inconvenientes en la parte de desempeño. Por acá me preguntan si la parte de encriptación afecta el desempeño del equipo. No, por supuesto que no. La encriptación es por hardware, lo había mencionado, igual lo recalco, no hay ningún problema y siempre es importante pues aplicar las condiciones de seguridad más importantes. Contra el iBeam, me preguntan justamente contra el iBeam 5A6 y 6120 y quiero conectarle suscriptores M. Voy a regresar brevemente para explicarlo. Ese está justamente acá. Si ustedes usan el iBeam 16120 como sectorial y me dicen que quieren conectar el iBeam M5, el 5A23 es prácticamente a la misma distancia. Se recomienda máximo 1750 metros. En otras palabras, alrededor de los 1500 metros como máximo. Hay que tenerlo en cuenta. Acá ustedes van a poder tener información. Si alguien necesita de la línea M, lo que es la tabla informativa, con mucho gusto se la puedo compartir sin ningún problema. Perfecto, continuamos entonces. Acá tenemos unos Rockets en el izquierdo, una C, digamos, generación 2, 40 MHz, pasando 175 megas, 37 kilómetros. Del lado derecho, un punto a punto de un Live-In, o sea, un equipo súper económico en generación 2, 5,4 kilómetros. Recuerden que la distancia recomendada es alrededor de 3,84, 103 megas, con potencia muy poco, 7 dBm para generar justamente la distancia. Recuerden, no necesariamente necesitamos potencia, insisto mucho en ese punto. Luego, nodos de sincronización, por ejemplo, son clientes que están trabajando antenas simétricas en implementaciones y despliegues, antenas de pocos ángulos justamente para poder generar focalizaciones y alta densidad de suscriptores en la parte de los proyectos de las redes. Ya luego redes más complejas o a grandes más escalas mucho más grandes, también tenemos muchos clientes trabajando inclusive ya full generación 2 en proyectos de comunicaciones, como estas antenas de alta densidad son prácticamente 12 sectores para cubrir un radio aproximadamente de unos 4 kilómetros o 5 kilómetros se podría manejar fácilmente. Más distancia también se puede hacer. Entonces tenemos justamente esta capacidad de aislamiento bastante buena y esta eficiencia en la parte de comunicaciones en los proyectos del día a día. Luego tenemos más implementaciones y todas estas están saliendo prácticamente de nuestros usuarios que lo están compartiendo en el foro de comunicaciones, donde han podido justamente verificar el desempeño que se están manejando en los diversos equipos y esto es básicamente ya modelos nuevos en la parte de comunicaciones. Luego recuerden que los equipos pueden ser implementados en cualquier clima, calor, frío, no les afecta en absoluto y podemos obtener desempeños muy altos en la parte de comunicaciones en general. Me preguntan cuál es la diferencia máxima por cadena en los enlaces punto multipunto que deberíamos tener a las personas que están alineando. Yo recomiendo que la diferencia entre cadenas sea 0, si es posible máximo 3. Más de eso podría generar un problema bastante grande. Me preguntan si la altura en la torre es importante. Si quieres generar más distancia, más altura en la torre, usualmente. Pero recuerden que sobre todo en las antenas sectoriales, la inclinación de la antena va a determinar mucho el patrón de cobertura que nosotros podemos tener o debemos tener para poder trabajar. Así que es importante eso lo tengamos en cuenta. Listo, vamos a hablar de unos accesorios y software y estamos a unos 10 slides de terminar prácticamente la presentación y vamos a responder algunas preguntas que por ahí veo que me han faltado. Recuerden un tema muy importante, los cables de red. Siempre esto es algo crítico, yo diría, en los proyectos. Sin embargo, muchas veces no le prestamos la atención suficiente. El otro día un cliente tuvo que cambiar más de 100 cajas de cables de red, si no me equivoco, serán más de 40 torres a reemplazar. ¿Por qué? Porque utilizaba cables que no tenían, digamos, malla y estaba generando interferencias a los bomberos, por ejemplo, etcétera. Recuerden que ruidos de baja frecuencia pueden afectarnos, así como nosotros también podemos afectar si subimos muchos cables de cobre, afectando a comunicaciones en frecuencias que a veces son de emergencia. Entonces, nosotros recomendamos para todo lo que es torres, cables con malla. Nuestros cables con malla cuentan con las certificaciones justamente para evitar ruidos de baja frecuencia que afecten otros sistemas
sistema o que nos afecten. ¿Qué es un ruido de baja frecuencia? Estoy trabajando muy bien y la velocidad del equipo cambió de gigabit a fast Ethernet o de fast Ethernet a 10 megabits. Lo soluciono apagando y prendiendo el producto. Es un síntoma de que tú tienes un ruido de baja frecuencia. Con cable, con malla se soluciona, bueno, o subiendo fibra óptica a la torre. Entonces recordemos que cables con malla muy recomendados para torres, cables simples para lo que es implementaciones de última milla, pero sistemas de puesta a tierra, cable de descarga tiene que ser 100% cobre para garantizar la disponibilidad justamente del servicio. Los inyectores PoE vienen con todos sus productos, todos incorporan un inyector, si por casualidad lo pierden o se dañara, pueden comprar también el inyector PoE por separado. Ahora, un inyector PoE no falla normalmente, eso quiero resaltar, muchos clientes me preguntan por qué fallan a veces los inyectores. Si los inyectores están fallando, estamos teniendo problemas de subidas de tensión, porque es digamos, esto es como un transformador. Entonces, efectivamente, una subida de tensión lo podría dañar si es de manera violenta. Es importante también que el inyector PoE esté instalado en la pared, lejos un poco del suelo, humedad, polvo, que afectan los componentes electrónicos de los mismos equipos. Entonces, hablando de los softwares, tenemos el Air Control 2, justamente, que es nuestro software de gestión, muy recomendado para que ustedes lo puedan trabajar en sus proyectos. Me han hecho varias preguntas ahorita que recuerdo. El Air Control es totalmente gratuito, totalmente libre, no tiene costo. Multiusuario, multijerarquía, multiadministración, segmentación, topología, redes, autotopología, también olvidé mencionar, backups automáticos, copias de seguridad, no solamente los backups por equipo, backups por segmentos de red, como si fueran fotos, y entre otras configuraciones. Alarmas, por ejemplo, quiero que me avise o me notifique a mí o notifique a otras personas en el caso de diversos equipos. Y obviamente una herramienta muy de la mano para trabajar todo lo que es la parte de AirMax y la parte de iFiber inclusive. Disponible para que ustedes lo puedan revisar sin ningún problema. Luego tenemos el UCRM, que también me preguntaron, ¿qué es el UCRM? Un sistema de administración de clientes y facturación. Se conecta y sincroniza con los equipos, permitiendo el tema de portales de pago. Esto es algo bastante interesante. Se integra con diversas técnicas de pago, están varios de ellos disponibles en nuestra página web, lo podrían consultar. Y si no estamos integrados con algún sistema, estamos en integración gratuita. Si ustedes, por ejemplo, someten a votación y estamos en nuestro foro, las que más votaciones están teniendo, las estamos haciendo totalmente flexibles. Y más, por ejemplo, para México, creo que integramos uno recientemente, olvidé el nombre ahorita, y otro para Brasil, y estamos en integración de un sistema para Argentina. Entonces, conforme los clientes necesiten alguna integración, igual se integra con PayPal Pro para pagar con Visa, con Mastercard, bueno, o otro sistema de pago, si ustedes quieren, estamos totalmente en la integración. Pueden tener su servidor de forma local, segura, construye base de datos de clientes, sitios, equipamientos, fotos y documentación, tickets de mesa de ayuda, muy importante. Si algún cliente tiene algún problema, puede reportar ahí. Al mismo tiempo, le permite al cliente ver sus consumos de tráfico. Eso es bastante interesante, porque el equipo base va reportando, perdón, el equipo CPE va reportando justamente cuánto tráfico fluye a través del enlace, inclusive una opción para suspender el servicio por falta de pago. Todo eso prácticamente gratuito e integrable a nuestros productos. Y tenemos el U-Mobile, que es justamente nuestro software que les había comentado, que trabaja en la parte de Wi-Fi para conectarse a los radios muy fácilmente. Bueno, si el radio está por Ethernet y tenemos Wi-Fi de otra manera, también nos podemos conectar a él sin ningún problema, sino que permite mucha facilidad y simplicidad en la parte de instalación, sobre todo de última milla. Perfecto. Ya llegando a la parte final, a las personas que no han trabajado con AirMax AC, tenemos una demo que ustedes podrían trabajar efectivamente en los equipos para poder manejarlo. Entonces ustedes pueden utilizar esta demo. Justamente voy a ingresar ahora para poder mostrarla. Un segundito. Entramos a un navegador y es, si no me equivoco, AirOS Demo. Acá está. Voy a ponerlo justamente el link en pantalla. airos-demo.vnt.com y ahí ustedes tendrían un equipo, bueno, exactamente es un copy espejo de un equipo real. Todavía estamos con el manual de entrenamiento en la parte de inglés, justamente en la parte de acá lo podemos observar, pero ya eso lo vamos a agregar en español, si no me equivoco, en un par de semanas. Entonces, para que tengan una idea de exactamente qué significa cada una de las opciones, a las personas que todavía no han visto el sistema, igual está incorporado AirMagic ahí en tiempo real para que ustedes lo puedan visualizar, puedan revisar algunos detalles. Está el dashboard completo para que ustedes puedan trabajar, inclusive pueden ver las opciones de networking, si quieren hablar, me preguntaron de las VLANs,
Por ahí podemos entrar al modo avanzado, cómo se verían, cómo se configura, etcétera, etcétera. Podemos revisarlo directamente sin ningún inconveniente para poder trabajar. Entonces, muchísima flexibilidad, sobre todo en esta parte del demo, para los proyectos de comunicaciones. Entonces, recuerden que ustedes tienen justamente un demo disponible para que puedan acceder y conocer un poco más de la interfaz y aclarar cualquier duda. Y a nivel de productos que les había comentado, tenemos unos productitos nuevos que vamos a introducir bastante pronto. Justamente se llaman los AirCube. Estos van a ser unos routers de última milla que vamos a trabajar para proyectos próximos en lo que sería justamente el tema de Wi-Fi de las conexiones. Entonces, estos pequeños equipos Wi-Fi o routers Wi-Fi van a venir en la línea de N, en la línea AC, generan PoE para alimentar el radio y van a ser configurados a través de un software que también se va a integrar que se llama el UNMS. El UNMS va a ser el software multiplataforma, A-Fiber, EdgeMax, AirMax, los AirCube, los AirGateway, prácticamente todos los productos de la línea de proveedores, inclusive los GPON, lo que es la parte fibra óptica, que también vamos a hacer un próximo webinar para explicar un poco de U-Fiber, que es nuestra línea de GPON que estamos introduciendo, para poder trabajar todo lo que es proyectos. Buscamos tener obviamente costos muy competitivos, producto que próximamente va a ser anunciado. Esto es como algo un poco caliente, todavía no ha sido anunciado, no van a encontrar mucha información, pero próximamente ya vamos a poder darles más detalles. Perfecto. Entonces, ya llegando a la parte final de nuestra presentación, recuerden que tienen ustedes bastante ventajas al trabajar con nuestros equipos. Siempre todos son Carrier Class, soporte y garantía con nuestros distribuidores, comunidad de usuarios en foro en español. Constantemente estamos trabajando con muchos usuarios en español, desarrollo continuo a nivel de software de los productos con cero costo. Tenemos en tema de entrenamiento, certificaciones en español, la mejor relación siempre calidad-rendimiento de los productos y efectivamente no solamente es un enlace, sino una solución de principio a fin de comunicaciones. En Ubiquiti siempre buscamos desarrollarles una solución para todos sus proyectos que ustedes pueden necesitar. Entonces, a nivel de, digamos, en parte de educación, tenemos el foro donde ustedes pueden intercambiar, digamos, información con diversos usuarios y al mismo tiempo estamos programando ahí los webinars que vamos a comenzar a dictar, porque creo que vi varias preguntas técnicas. Vamos a tener algunos webinars enfocados en esas partes técnicas. Igual en mi canal de YouTube voy a subir estos videos para que ustedes los puedan revisar y lo tengan en este caso el video que he presentado el día de hoy. Antes de pasar a las últimas preguntas, mencionarles dónde en el foro está y luego dejo mis datos. Para entrar al foro, entramos, lo buscamos como Foro VNT Español, simplemente en Google, y ahí nos va a aparecer como el primer link. Perfecto. Y al ingresar al foro, es más, en la parte de inicio estoy dejando un calendario de webinars, que justamente este fue el primero de este segundo bloque de calendarios. Por ejemplo, el miércoles 30 tenemos uno de soluciones de enlaces para vigilancia IP. Luego tengo uno de presentación mixta, como potenciando la red para aquellos que ya tienen redes antiguas y quisieran evolucionarlo. Luego, bueno, no hemos hecho mejores prácticas, pero voy a agregar uno porque he visto que varios clientes han estado haciendo mejores prácticas. Y efectivamente, también la parte de eFiber, estamos programando algunos webinars. En este contenido de calendarios voy a agregar los diversos calendarios que se necesiten. Y recuerden que cuando ustedes quieran algún video de estas presentaciones, solamente en Google, en YouTube, escriban, bueno, mi nombre, Luis Ortega, VNT, y al buscarlo de esta manera, justamente les va a aparecer mi canal y constantemente acá estoy subiendo algunos videos entre las configuraciones y las demostraciones que venimos haciendo directamente. Perfecto, dejo en pantalla entonces, me preguntan algunas personas que no recibieron, perdón, les acabo de enviar nuevamente la presentación, me dice que no la han recibido, ya se las acabo de enviar nuevamente en el chat. Perfecto, para ir terminando, nos quedan simplemente unos minutos. Me preguntan, ¿las torres FM causan ruidos de baja frecuencia? Sí, las torres FM causan ruidos de baja frecuencia afectando el cable de red y las negociaciones en las comunicaciones. Perfecto. Listo, y se lo acabamos de enviar. ¿El UCRM en la nube? No, el UCRM ustedes lo descargan y lo instalan en un servidor local para mantener siempre la privacidad de la información. El Air Control en la nube, efectivamente, por el momento todavía no está disponible. Estamos trabajando siempre con el Air Control local. Básicamente el motivo, muchos clientes solicitan de que la información sea confidencial y no esté generando tráfico directamente hacia Internet.
Y en las redes profesionales se recomienda que los radios nunca tengan acceso a banda ancha, o sea, a internet. Por lo tanto, no deberíamos trabajar justamente con los radios conectados a la nube. Es una recomendación. Nunca los equipos de comunicaciones están conectados a la nube. Por eso siempre debemos tener un servidor local para ello. Perfecto. Me preguntan por el link del demo. Listo. A ver, voy a poner en el chat el link del demo si es que no lo han podido copiar. Y el de los calendarios también me están pidiendo. Perfecto. Entonces lo voy a poner nuevamente en el chat. El link del demo y el link de los calendarios. Igual en esa página vamos a poner todos los calendarios próximos que tengamos. A ver, por acá tenemos algunas preguntas más. Y perfecto. Bueno, me dicen alguna solución para 50 kilómetros. Bueno, hay muchísimas. Usualmente en Air Max no se recomienda más que todos son en A-Fiber, porque cuando hacemos enlaces largos, usualmente es de alta capacidad de procesamiento. Tendríamos que revisar la solución de A-Fiber. Igual las presentaciones están y hay casos de hasta 300 kilómetros pasando más de 300 megas. 50 kilómetros, creo que tengo algunos en A-Fiber 11, por ejemplo, si quieren banda licenciada, pasando más de 500 megas por cada sentido, así que lo pueden revisar sin ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, ya creo que respondimos la mayoría de preguntas y ya yo me estoy pasando un poco de el tiempo. Recuerden que los PPTs los tienen que descargar, no son poco pesados, de repente no les van a abrir. Igual reviso si la presentación tiene algún problema en el link de Dropbox, pero deberían poder abrirla sin ningún problema o descargarla. Principalmente recomiendo que la descarguen. Perfecto. ¿Los cursos de certificación son gratis? No, si tienen un costo, eso ya hay que coordinarlo. Los webinars son totalmente gratuitos, básicamente para que ustedes puedan conocer un poco más acerca justamente de la solución. Me preguntan por un sistema de videovigilancia. Bueno, vamos a hablar del sistema de videovigilancia en lo que es los equipos recomendados, en la parte de lo que es ya el próximo webinario que nosotros estamos programando ya para el 30 de este mes. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Espero no haberles robado mucho tiempo. Siempre su feedback es muy, muy interesante. Igual yo estoy dejando mi correo ahí, mi usuario del foro. Cualquier consulta, duda, comentario que ustedes puedan tener, les agradecería nos lo hagan llegar, nos permite a nosotros poder mejorar justamente no solamente nuestros productos, sino también poder mejorar nuestra parte de comunicación con ustedes. Si algo no quedó claro, si hubieron algunas dudas, vamos a tratar de poder siempre resolverlo. Perfecto, muchísimas gracias entonces, los dejo y ya nos estamos encontrando en los próximos webinars. Que tengan un excelente día.